Agradecemos profundamente que esté Miguel Seara aquí con nosotros, porque una de las preocupaciones de la vida dominicana es la situación de la economía. Hoy, por cierto, se publican la BBC publica, Miguel, la proyección de los países que más van a crecer a nivel mundial, y uno no casi se sorprende de algunos países, incluido Tanzania, que está creciendo, y uno de los datos que da el reportaje es que los países que han superado la corrupción tienen un crecimiento más sano, y citan, por ejemplo, el caso de la India. ¿Cuál es la proyección de la situación económica de la República Dominicana a la luz de dos cosas? A la luz del endeudamiento y a la luz, porque es lo que le importa a la gente, de la calidad del empleo. Vamos por parte. ¿Hasta dónde se maneja la deuda dominicana? Bueno, la situación de la deuda sigue siendo complicada porque vamos en una trayectoria de colisión. Yo lo he dicho eso muchas veces. Tú no puedes tener una economía que funcione permanentemente y por un periodo tan largo sobre la base de endeudarse. Eso implica que cada vez tendrá que utilizar más recursos del presupuesto nacional en pagar intereses, porque ese es un punto de quiebre muy importante. Tú puedes endeudarte y digamos, con nueva deuda pagar el capital, pero lo que harías muy mal es endeudarte para pagar interés. Y esa práctica la tenemos aquí desde el año 2008 más o menos. Esa práctica ha continuado de manera sistemática. Entonces cada vez nos estamos creando una situación en donde donde los recursos de deuda han tenido un uso muy dudoso. Todo el tema de Odebrecht es deuda. Sí. Entonces tú dices, bueno, pero ¿en qué se ha utilizado este dinero? ¿Y cómo se va a repagar ese dinero? Entonces, cuando tú, además de eso, estás consciente de que ha habido préstamos tan claros como el de Petrocaribe, que se utilizó en subsidio, en gasto corriente, o préstamos que se han utilizado para seguir pagando intereses, entonces la preocupación crece. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero me están prestando. Sí, te pueden seguir prestando. El mundo entero hay un exceso de liquidez. Argentina colocó una cantidad de dinero, casi alrededor de 3.000 millones, a 100 años, y a una tasa de interés del 7%. ¿A 100 años? A 100 años colocó Argentina bono. Entonces hay dinero, sí. Lo que pasa es que también hay dos cosas. Uno, hay liquidez en el mundo. Dos, el mundo aprendió que tú vas a pagar la deuda soberana. O sea, se quiebra el país, acaban con el país, pero los bonistas, los que son poseedores de esa deuda, la cobran. La van a cobrar. Sí, en este mismo tema de la deuda, hay un elemento que yo de repente no entiendo, y escuchándote ahora me problematizo más. A partir de 2008 sube la deuda, pero sobre todo sube lo que es el déficit fiscal, hasta llegar en el 2012, el mismo presidente Medina, cuando asume, habla de que era casi inmanejable, pero el gobierno ha logrado de 2012 a la fecha bajar sobremanera el déficit fiscal. ¿Cómo se logra entonces este equilibrio? Porque sigue tomando prestado, pero el déficit está en un nivel donde ellos lo proyectaron. Ellos proyectan que hoy salía en la prensa, que para el año 2020 creo que lo van a mantener en 2.2, más o menos. Pero en el 2012 déficit del gobierno, ¿lo recibió en cuánto? Sí, bueno, estaríamos hablando del déficit del sector público. Exacto. Completo, estaríamos hablando por encima del 4. Para el 2020. Pero en el 2012 estuvo más del 6. Estuvo alrededor de 6. Exacto. Sí. Pero el déficit del sector público completo, consolidado, porque la cifra que proyectan es la del gobierno central, pero estamos hablando de todo el sector público, ¿no? Que ese dinero hay que buscarlo de alguna manera. ¿Cómo entonces se da esa relación? Pero explícale un poquito a la gente, porque a veces cuando la gente no entiende, el gobierno aquí se manejan todas las estadísticas. Decía el profesor Rijo que aquí íbamos a tener que dar clases de cosmética fiscal en las universidades. La gente no entiende que hay una serie de instituciones que generan un endeudamiento y que a veces ese endeudamiento es del mismo tamaño que del gobierno central. Y hay una cantidad de instituciones como la CDE,
La CDE, que eso es todo. Pero y ahí ¿qué están incluida en ese monto total de la deuda que ahora del consolidado. Del consolidado. Del consolidado. Ese 44. Bueno, hay deuda, hay deuda ¿no es todo? No, hay deuda de la CDE que no está incluida en el casi 50% del Producto Interno Bruto, porque son deuda que es flotante, ¿no? Que está ahí y que se reengancha todos los años. Es una deuda que a través de un manejo contable se va reenganchando, ¿no? Se emiten... Y la financiación que hace el Banco de Reserva de algunas instituciones. La financiación que hace el Banco de Reserva. El Banco de Reserva. Deuda interna, ¿no? Sí, bueno, sí, pero es deuda pública, es deuda consolidada. Es deuda pública. La deuda consolidada es interna y externa. Todos los días aparece que es una cosa que tampoco uno no sabe y ni sabe cómo se maneja, por lo menos yo soy lega en eso. ¿Cómo se maneja esa financiación de instituciones descentralizadas con el Banco de Reserva? ¿Qué significa eso para el Banco de Reserva? Bueno, afecta su situación financiera, indudablemente. Y es una forma de, al final es el Estado que tiene que salir a respaldar a toda esa deuda, ¿no? O sea, lo que hay una serie de operaciones que cada cierto tiempo se consolidan y se convierten ya en forma más o menos transparente en deuda pública, ¿no? Eso está ocurriendo. Entonces, eso está la deuda está aumentando. Yo hice un ejercicio hace unos días y comparé los 4 episodios de deuda que hemos tenido recientemente, ¿no? Del 82 al 85, ¿no? Y del 82 al 85, la deuda en el Producto Interno Bruto, en el 85 llegó a ser el 67%. Eso fue cuando se hicieron los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, hubo la gran crisis en el exactamente, gobierno de y sobre todo en ese periodo hubo la transición del azúcar, café, cacao y tabaco a zona franca y turismo. Exacto. O sea, esa transición se termina en 1986. Es una transición muy dura. Sin embargo, en esa época, por ejemplo, en el 82, la deuda era el 32% del producto, pero solamente se pagaba 10% de interés de los ingresos tributarios, solamente el 10% era pago de intereses. De intereses, ¿no? En la crisis siguiente, que fue en 1990, la deuda llegó a ser el 84% del producto, en 1990. Sin embargo, solamente se pagaba de los ingresos tributarios el 12%. En la del 2003-2004, que fue reciente y todo el mundo lo recuerda. La crisis bancaria. La crisis bancaria. La deuda subió al 47% del Producto Interno Bruto, pero se pagaba en intereses el 13% de los ingresos tributarios. Y hoy, probablemente las expectativas que tenemos es que el 2017 terminemos con más de un 50%, ¿no? 51, 52% del Producto Interno Bruto, y se dedica al pago de intereses el 23% de los ingresos tributarios. Yo no sé si lo que te voy a preguntar es para un economista, pero quiero hacer la pregunta porque la observación es obvia. Tú has marcado 4 hitos, el 82, el 90, el 2003 y ahora. En el 84 tuvimos una gran poblada. En el 90 fue el último gran periodo de movilizaciones que tuvo la República Dominicana. En el 2003 el país se desmadró y el presidente Hipólito Mejía cayó a unos niveles de impopularidad que uno no se imaginaba. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que con una crisis que obviamente en términos fiscales es mucho más importante, tenemos una República Dominicana tranquila. Yo no sé si eso... Pero tenemos una República Dominicana movilizándose. Sí, pero, o sea, pero es diferente. No por problemas económicos, es más por un problema... Sí, porque mientras él puede endeudarse, él sigue endeudándose. ¿Me entiendes? Entonces él recibe un recurso. Pero es importante lo que tú planteas, la relación ingresos fiscales y compromisos de la deuda. El presidente Medina tenía el compromiso de hacer un pacto fiscal. Algunos de sus colaboradores hablaban de que no bastaba un pacto fiscal, sino primero un pacto político, definir qué país queríamos, para entonces pasar a discutir el pacto fiscal, o sea, cómo financiar ese país que íbamos a describir y a negociar. ¿Y qué ha pasado? Que él sigue huyéndole al pacto fiscal. Yo creo que el gobierno ha ido perdiendo poco a poco la legitimidad para hacer cualquier pacto en este momento. Porque, mira, el capital, yo eso lo digo siempre, el capital necesita, para acumular, para reproducirse, necesita estabilidad, necesita instituciones.
Y el deterioro institucional está llegando a unos niveles en este momento como nunca se había deteriorado. Eso es lo que ustedes hablaban al principio, el tema de los jueces del Tribunal Electoral, por ejemplo. Hay un cuestionamiento, ¿no? Entonces, el tema de la sentencia, de la lectura que hizo la jueza Miriam Germán, todo eso te indica que esto es como un país de simulaciones. Y yo creo que ya se están derrumbando poco a poco esas simulaciones. La declaración de la jueza mostró lo que la intuición, yo no soy abogado, pero yo leí el documento y a mí me pareció que esto era un disparate por la forma de las cosas que se habían dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que uno ve es una serie de hechos que le restan legitimidad al gobierno. Inclusive hasta el mismo informe de la comisión famosa, esa información. Pero más allá de lo que puede ser la legitimidad, el pacto fiscal fue un compromiso del gobierno dominicano. ¿Qué tan importante? No, el pacto fiscal es fundamental. El gobierno necesita dinero. Exacto, el desarrollo necesita dinero. Hay que financiarlo. Se necesita mejorar los ingresos fiscales. Sí, eso no está fuera absolutamente de toda discusión. El esquema actual no permite mejorar eso. No, o sea, el gobierno necesita pero más un dinero. pacto es una negociación, y en una negociación tú me das y yo te doy, yo cedo y tú cedes. Pero fíjate que la negociación política será con los agentes económicos que... No, pero lo que pasa es pero que el pacto todo es fiscal no es con integrada. Altagracia Salazar, que Con lo van a... con Es con los que agentes tienen dinero. Exactamente. Pero no, es que tú no puedes separar hoy día una cosa de la otra. Buen punto. Porque estamos hablando de la institucionalidad del país. Tú no puedes tener una sociedad sin árbitros. El capital necesita árbitros, ¿no? Entonces tú no puedes tener unas altas cortes dudosas o cuestionadas. ¿Me entiendes? Sí, porque ese capital se va a jugar en esas cortes. Exactamente. Señora Hatton, pero hoy, y tú que conoces bien el peso que tiene la comunidad internacional, hoy vemos que el embajador de la Unión Europea elogia el desempeño del presidente Medina, sobre todo la economía. ¿Cómo me lo explico? Mira, yo creo que cuando yo fui muchos años, trabajé en ese mundo, ¿no? Exacto. Y una de las características de este mundo diplomático es que es la forma oblicua, por decirlo de alguna manera, y muy respetuosa. No, el último informe del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo que hicieron los periódicos dominicanos fue buscar la parte buena. Sí, cuando uno lee el informe entero, está el cantazo, y está vinculado a lo del endeudamiento. Sí, pero hoy me refiero al embajador de la Unión Europea con unos piropos del manejo de la economía. Bueno, pero eso tú dices, un piropo no es análisis. Okay. Busca el documento. El documento es duro, y es la primera vez que un documento... No, ha habido momentos en que sea, por ejemplo, cuando lo de la SUNLAM, hubo un momento en que se utilizó un lenguaje menos diplomático, muy confuso a veces. Hay una cosa que, por ejemplo, está pasando ahora. Hay unos, por ejemplo, el Banco Mundial, los organismos internacionales están obligados a una especie de negociación con los gobiernos para la emisión de documentos, y hay un cambio de política en ese sentido. Y ya no todos los informes Altagracia apuntaba un elemento importante al inicio de la conversación, y es el tema de la calidad del empleo. Endeudamiento, pero tenemos un crecimiento económico. Más, es un tema que a ti siempre te ha apasionado, no se visualiza un desarrollo. Bueno, el problema del empleo, tú mismo tú mencionaste, ¿no? Esta es la cifra del 2011 al 2016. Solamente la cantidad de desocupados ha disminuido en 4.151 personas. Cuando él tomó el gobierno en el 2012, había 682.000 personas desocupadas. Hoy hay 677.000. ¿Y cuál es la calidad exactamente? ¿Cuál es la calidad de ese empleo? Bueno, la misma estructura de que más del 56-57% son informales. Es un empleo informal, por lo tanto, tú tienes un empleo de mala calidad, un empleo muy volátil, muy vulnerable, un empleo que no garantiza un nivel de ingreso. Y de los formales, ¿qué porcentaje realmente? Tanto el ingreso formal, por ejemplo, el ingreso mínimo legal, no cubre ni la canasta familiar, no cubre ni siquiera el umbral de pobreza.
Bueno, el mínimo exento ya es cuestionable, 33,000 pesos. ¿Cuántos salarios hay en República Dominicana por encima del mínimo imponible? Menos del 30%. No, inclusive creo que el 75% de las personas que pagan seguridad social reciben un ingreso menor a 20,000 pesos. Sí, exacto. Sí, es el dato de la tesorería. ¿Qué relación hay con el empleo y la pobreza? Bueno, o sea, aquí me dice el gobierno que está bajando la pobreza en 1 millón de personas y no aumenta la cantidad de personas desempleadas. No disminuye la cantidad de personas desempleadas. Pero hay una cosa, hay una cosa que es de la economía dominicana que yo no lo entiendo. ¿Cómo es? Y uno se declara lego para que ustedes le expliquen cómo es que aquí crece la economía, disminuye la pobreza y a nosotros no nos aumentan los salarios en términos reales. Ni los servicios mejoran. Ni mejora nada en más de una década. Porque la economía crece en sectores que no generan empleos, ¿no? Al tú no generar empleo, esa es la gran disyuntiva. La economía crece, los sectores que aportan al producto no aportan muy poquito al empleo. Y los sectores que aportan menos al crecimiento del producto. ¿Eso es financiero, minería? Eso es sector financiero, minería. No, la agricultura reproduce. Eso es financiero, minería. Yo ahora mismo no me acuerdo todo, pero eso. Comunicaciones. Yo he hecho varios trabajos sobre eso. Si quieres, se lo envío. Agricultura produce. Sector por sector. Pero no paga. ¿No? O sea, la economía crece, tiene dos características. Crece en sectores que no generan empleo y la mayoría del empleo que se crea adicional es informal. Miguel, el gobierno de Danilo Medina tiene casi 5 años empantanado en lo del pacto fiscal. Y uno tiene que volverle a darle la vuelta a eso porque es un tema relevante. Puede mantenerse este limbo en el que aparentemente, según el sector empresarial, el gobierno tiene que mejorar la calidad del gasto y según el gobierno los empresarios tienen que pagar más impuestos. ¿Qué es en el fondo lo que se tiene que negociar ahí? Yo soy partidario de que el problema principal es la calidad del gasto. Porque es muy difícil que tú le pidas a la ciudadanía, dame 100 pesos más de impuesto, cuando el destino del gasto es dudoso. Y no existe ningún mecanismo en la sociedad dominicana que garantice que se le va a hacer un uso correcto a ese dinero. No hay ningún mecanismo de consecuencia, no hay mecanismos que permiten saber cómo se está gastando, ¿no? Y la calidad de ese gasto. Entonces, y está en manos del gobierno, la pelota está en manos del gobierno. Ellos han intentado, me parece bien, que es mejorar la administración fiscal. Ellos hablan de que el Magín dice, creo que van a aumentar en 0.6% del producto los ingresos fiscales. Me parece muchísimo, pero qué bueno, si lo logran. Sin reforma. Sin reforma, mejorando nada más la administración. Si lo logran, bueno, qué bueno, los felicito. Eso es como muy reiterativo de periodo en periodo. Y la eficiencia con un sistema tributario. Ahora eso no da. Eso no da. ¿Cuáles son las necesidades en términos reales para garantizar un crecimiento, pero además para mantener mínimamente operativo el gobierno con el esquema que tiene? Mira, tú tienes, o sea, vamos a suponer, tus necesidades, el monto de necesidades es indeterminado porque la ineficiencia del gasto es muy alta. ¿Tú me entiendes? O sea, tú me dices, bueno, ¿cómo están gastando en salud? ¿Cuál es la calidad del gasto en salud? ¿Cómo es posible que haya 40 y pico de hospitales cerrados hoy día? Intervenidos. O con una operación mínima, con una operación mínima. ¿Cómo es posible que hoy día me digan que están gastando menos del 2% del Producto Interno Bruto en salud? El mismo gasto en educación es un gasto muy cuestionado. Tiene que ser auditado, ¿no? O sea, todos los gastos que hace el gobierno, siempre hay un gran cuestionamiento, nadie sabe qué está pasando. Entonces, mientras que eso no se aclare, va a ser muy difícil, no solamente establecer las necesidades, porque puede haber mucha filtración. Probablemente si se tapan las filtraciones, las necesidades bajen, ¿no? Y tú puedas generar, por ejemplo, yo he hecho cálculos que un nivel de ahorro, revisando cuentas de gasto, te pueden generar hasta 2% del producto. Eso significaría
casi 70,000 y pico de millones de pesos, mejorando la calidad del gasto, ¿no? Y 70,000 y pico de millones de pesos es casi el presupuesto del Ministerio de Salud, por ejemplo. Bueno, y enfrentando situaciones, por ejemplo, como los accidentes de tránsito, que están costando al Estado igual, ¿no? 40,000 millones de pesos. Mira, o más. Miguel, una preocupación, porque ustedes son los que analizan eso. El gasto del gobierno en sueldos y salarios, la cantidad de gente que está adscrita. ¿Cuáles son los parámetros que tienen otros países del mundo para manejar la gente que trabaja, que es la fuerza laboral del Estado? Porque cada vez que se hace un reporte te dicen que hay más gente cobrando en el gobierno dominicano. Pero lo primero que hay que hacer es transparentar las nóminas y publicar una serie ordenada y sistemática. Esto se hacía aquí hasta el 2007, 2008. Una serie, o sea, organizada por empresa por empresa. Que ellos, o sea, eso es una cosa tan elemental. Y eso, búscalo aquí. Busca en este país un sitio donde hay una serie organizada del empleo público. La única información que hay es la que sale en la encuesta de fuerza de trabajo, pero eso es una encuesta, ¿no? Esto es un registro administrativo. Debiéramos tener un registro administrativo que te diga. Pero no sabemos ni no tenemos la idea de cuánta gente cobra en el gobierno. Hay ideas, magnitudes, ¿no? 600, 700,000 personas, pero precisión. Yo no creo que hay precisión. Estamos hablando. Pero 600, 700,000 personas de una población de 10 millones de habitantes es el 7 y el 8% de la población. Sí, pero estamos hablando de los. No, y de 4 millones. Y de 4 millones de población económicamente activa. Hay 4 millones. Es el principal empleador, el Estado, desde los municipios, el Ejecutivo y todo eso. Sí, pero todo eso no hay razón por la cual no exista una información transparente y ordenada de eso. No, la razón no la hay, lo que no hay la voluntad. No, aquí siempre esa información se publicaba. Bueno, ahora porque lo está haciendo la cosa mal hecha. Entonces, bueno, imagínate tú, si eso no se publica porque la percepción es que están haciendo la cosa mal hecha, ¿por qué razón le vamos a pagar más impuestos al gobierno? Ok, ese es el determinante que tú planteas. ¿Qué tanto podemos vernos en el espejo de Puerto Rico y de Venezuela? Crisis que se relacionan a la deuda. En el caso de Puerto Rico, hay momentos que se te va a cerrar los financiamientos. Si seguimos en este ritmo, estamos subiendo, acelerando, alrededor de 250 millones de dólares mensuales, más o menos, ¿no? A ese ritmo, fíjate, entre 2016 y 2017... Son 8 millones de dólares diarios. Más o menos. Entre 2006... Pero hay una deuda que se va pagando. Neto. El capital. Neto. O sea, la deuda, tú pagas, aumenta la deuda, resta lo que pagas y los netos es eso. Entendí. Entre 2017 y 2016, por cada 100 pesos adicional de gasto público, 56 pesos tenían que irse a pago de interés. Vuelve y di eso, espérate. Por cada... eso fue el año pasado. Entre el presupuesto 2017 y el 2016, por cada 100 pesos que tú aumentaste el gasto, como 56%, 56 pesos, tienen que irse a pagar intereses. De cada 100 pesos que recibe el Estado, ¿qué cantidad se que gasta el Estado adicional? Tiene que gastar 56 pesos. Antes... Eso es el incremento presupuestal, como en financiamiento. Proporción. Antes era mucho menos. Antes era 14 pesos, 13 pesos. Entonces, y entre 2008 y 2017 subió a 30 y pico, 36 pesos, algo así, 35 pesos, y el último año subió a 56. ¿Cómo mejorar la calidad de vida y la economía de la población sin mejorar los sueldos? No, eso es muy difícil, eso es casi imposible, porque el ingreso promedio de una gente que trabaja en la República Dominicana, sacado de la encuesta de fuerza de trabajo, incluyendo los formales, los informales, incluyendo a todos, hoy día es un 25% por debajo, en términos reales, de poder adquisitivo, de lo que tenía en el año 2000. O sea que una gente ahora, aunque gane un poquito más, en términos reales su capacidad de compra es menos que hace 16 años. Sí, o sea, mucho menos. Y a pesar de que la productividad promedio de esa persona se ha multiplicado por 1.5.
Pero el impacto de los servicios la calidad de los servicios impacta también en la mejoría de la calidad de vida. Eso se llama el salario social. Exacto. Y el salario social se ha deteriorado. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Seguridad ciudadana. ¿Qué tú tienes que hacer? Resolver el problema tú con un guachimán o con lo que sea. O comprando un machete. Comprando un machete. El tema del agua, ¿cómo lo resuelve? Con un tinaco, con una cisterna o con un agua de botellón. El que más impacta es de la salud. La salud, ¿me entiendes? El gasto de bolsillo alto. aumenta porque es muy difícil la calidad de servicio. O sea, ¿cómo se le ocurre a alguien intervenir todos los grandes hospitales del país al mismo tiempo? ¿En qué mente sale eso? Pero que el sistema de salud no son solo los hospitales. Bueno, pero todos los otros niveles de atención. Correcto, pero ese es de acuerdo. Es un reflejo. Un reflejo. ¿Y cómo piensan que vamos a sostener eso dedicándole menos del 2% del presupuesto nacional? Bueno, por eso, porque tiene que mejorar la calidad del gasto. O sea, si el presupuesto no da más, yo creo que el presupuesto tiene ya mucho constreñimiento, mucha presión sobre ese presupuesto. Pero la gente duda de que ese dinero se está utilizando bien. ¿Y del gasto tributario, de cuál podría zafarse el gobierno sin un pacto? No, yo creo que hay que hacer, eso es un análisis que hay que hacer renglón por renglón. Porque el gobierno tiene contratos, ¿no? La mitad de ese gasto tributario, o sea, las exenciones. Las exenciones fiscales. Tiene que ver con ITEVIS y tiene que ver, por ejemplo, con salud, educación, alimentos. La mitad está ahí. La mitad, o sea, tú le vas a poner un ITEVIS a la salud. Pero la otra mitad lo tiene el empresariado. La otra mitad lo tiene el empresariado. Entonces hay que ver, yo creo que se puede desmontar mucho. Pero hay que hacerlo uno por uno. El anuncio y eso no es tan difícil hacerlo, ¿eh? Por eso. Sí, por eso es una decisión del gobierno. Eso es un trabajo que tiene que hacerse sistemáticamente. El anuncio de Magín ahora en términos de eficiencia no afecta a lo que tú estás diciendo, de aumentar la captación del Estado. Sí, no, ellos, esa es la vía que están intentando en este momento. Pero no afecta sin afectar a ese empresariado que se maneja con exenciones. Sí, no están afectando a los empresarios que están, no, simplemente mejorando la administración. Es decir, buscando a la gente que no paga, exactamente, alguna persona que se acoja, qué sé yo, que haga algo mal hecho para no darle dinero al fisco. La impresión que a mí me da que eso es para fuñir a los más chiquitos. Bueno, puede ser que sean las personas que estén más, que sea el grupo social que sea. ¿Qué porcentaje? Que estén menos, digamos, que recurran más a la informalidad. Hay que reconocer una cosa, la informalidad al final de cuentas, cuando tú haces un análisis costo-beneficio, ¿no? Tú tienes dos razones de la informalidad. Una razón de la informalidad es sobrevivencia, sencillamente. O sea, yo estoy en un circuito paralelo del resto de la economía, el que vive en Elia Piña, el que vive, que es la gran mayoría, ¿no? O sea, la población pobre que se la busca. Y el chinero, el chiripero, etcétera. Pero hay otra parte de la población que es informal porque dice, yo voy a pagar, pero lo que me da el Estado en retorno no me compensa. Y es un análisis de costo-beneficio, ¿entiendes? Y es lógico. ¿Esa es la brecha que tiene la administración tributaria? No, la administración tributaria quiere mejorar los ingresos, ¿no? Quiere cobrar más, pero no hay una contrapartida de mejoría en la calidad del servicio público. La seguridad no mejora, ¿no? O sea, tú no ves señales de que en tu cotidianidad tu calidad de vida mejore, ¿me entiendes? O sea, tú estás dispuesto a pagar más. La sociedad en general está dispuesta a pagar más, pero tú tienes que ver una respuesta, una contrapartida. ¿Me entiendes? Me mejoró el servicio eléctrico, me mejoró el servicio de salud, me mejoraron los servicios públicos en general. Esa contrapartida no se ve y por lo tanto, ¿qué hace la gente? Se escapa. Pero a mí particularmente me gustaría ver ese trabajo de la formalización de esos sectores que no son los chiriperos, que no son... Porque eso a la larga va a empoderar a la ciudadanía. En el momento que el Estado te acorrala y tú tienes que pagar tus servicios, y no solo por los ingresos tributarios, Altagracia, está el tema que todos los empleados de ese sector no pueden beneficiarse, por ejemplo, de la seguridad social, porque no tributan. Por ejemplo, ¿por qué un ciudadano va a pagar seguridad social si la expectativa es que al final de tu vida
tú vas a ganar 5.000, 7.000, 8.000 pesos. Que no te da ni siquiera para pagar la medicina. Está el tema de la salud, la seguridad social. ¿Entiendes? El tema de salud. Sí, pero la seguridad social. Inmediato. Pero la seguridad social, que tú dices, bueno, ¿para qué voy a pagar seguridad pensión, social? El sistema de pensión por 8.000 pesos. Señores, nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Miguel Seara. Es una clasecita hablar con Miguel. Sí, hablar con Miguel. Pero gracias a Miguel que se nos queda contenido.